Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Pamela Piña. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Pamela Piña. Doctora, un placer tenerla nuevamente en nuestro programa. Gracias, el placer es todo mío. La verdad es que me encanta nuestra interacción como la tuvimos en aquella ocasión. Sí, doctora, recordando que usted es cardióloga y que está en CEDIMA. Así es. Vamos a hablar de un tema que creo que no lo habíamos tocado anteriormente con ninguno de los del área de la cardiología que habían venido anteriormente, que es de la fibrilación auricular. Lo primero es, doctora, cuando hablamos de la fibrilación auricular, ¿a qué es que nos estamos refiriendo? Bueno, la fibrilación auricular es una arritmia. Ajá. Es la arritmia más común que existe. La mayoría de los pacientes dicen, doctora, pero esa palabra arritmia, ¿qué significa? Y es simplemente cualquier actividad eléctrica del corazón que se sale del ritmo cardíaco normal. Sabemos que el corazón debe latir, digamos, un latido luego del otro, siempre van a la misma distancia, el mismo tiempo pasa entre un latido y luego el siguiente. Lo que sea que altere esa estructura que tiene un ritmo propio, correcto, adecuado, perfecto, como Dios lo creó, bueno, pues sale las arritmias, que pueden ser infinitas, la variedad que existe, pero la más común es la fibrilación auricular. Entonces, ¿esto cuándo le pasa al paciente? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque a veces cuando estamos haciendo ejercicio puede que el ritmo cardíaco aumente, a veces cuando tenemos un susto, me imagino que esto suele pasar, pero me imagino que tú entonces tienes un síntoma que sale de simple hacer ejercicio o darnos un susto. ¿Cuál sería esto? Claro. Cuando muchos pacientes lo confunden con la taquicardia. Ajá. La taquicardia es el mero hecho de que los latidos del corazón superen los 100 latidos por minuto. En teoría, el ritmo cardíaco promedio debe ir entre 60 a 100 latidos por minuto, dependiendo de lo que hacemos. Cuando ya va más de 100, decimos que es taquicardia, y la taquicardia es normal, esperada o una respuesta compensatoria del corazón, dependiendo de la situación. Por ejemplo, durante el ejercicio eso es lo que queremos, que la frecuencia cardíaca se aumente incluso. Nosotros siempre relajamos con nuestros pacientes que el que va a hacer ejercicio y se queda con el pulso por debajo de 100, no hizo nada. Probablemente no se está esforzando lo suficiente. Entonces, ese aumento es esperado. Por ejemplo, con fiebre, cuando el paciente tiene fiebre, el cuerpo está deshidratado, es otra forma del corazón responder. Si subimos a un 5º piso de escaleras, va a aumentar el pulso y todo eso es esperado. Sin embargo, aunque esté rápido el corazón, sigue estando en el ritmo adecuado. Un latido después de otro al mismo tiempo entre uno y el siguiente. Cuando eso se pierde, sucede la fibrilación auricular. ¿Qué siente el paciente? Bueno, el paciente va a sentir las palpitaciones, puede sentir el corazón acelerado, puede sentir que siente que el corazón se le sale del pecho. Muchos pacientes pueden sentir fatiga, pueden sentir opresión torácica, pueden sentir dificultad para respirar. En casos quizás un poquito más complejos, puede el paciente bajarle la presión si el corazón se acelera mucho, y eso hace que se sientan, ¿verdad?, con la debilidad generalizada cuando hay hipotensión o con esa sensación de que se va. Hay pacientes que pueden perder el conocimiento si la arritmia entra con un ritmo, con una frecuencia cardíaca muy rápido. Sí. O sea, hay un sinnúmero de síntomas que la verdad es que pueden ser por cualquier cosa. O sea que
el diagnóstico de la arritmia es quizás es un detalle muy fino lo que lo distingue entre una cosa y un infarto o una dificultad respiratoria por cualquier otra causa. ¿Y puede pasar que algún paciente a lo mejor ni siquiera tenga síntomas y padezca de la fibrilación? Eso es lo más común y es lo que hace tan importante este tema, porque la gran mayoría de los pacientes no sienten nada. Pueden tener la arritmia con el pulso por debajo de 100 latidos por minuto o pueden tener la arritmia con el corazón acelerado y simplemente no lo sienten y pasa desapercibido. ¿No lo sienten o quizás su cuerpo se acostumbró a eso? Digamos que no lo sienten. El corazón que se acostumbra es el paciente que tiene la arritmia con el pulso normal. Y por ende pasa desapercibido porque no noto que mi ritmo está irregular. Hay pacientes que sí. Dice, doctora, pero es que yo siento como que los latidos no van uno detrás del otro, como que hay algo que está anormal. Pero no todo el mundo es tan consciente de su cuerpo. Quizás en las noches, ya cuando está acostado, a punto de dormir, uno como que puede sentir más una cosa que otra. Pero en lo normal, en el día a día, es difícil darse cuenta. Doctor, ¿y cuáles son las causas más comunes de la fibrilación auricular? La fibrilación sigue, digamos, el mismo patrón que otras enfermedades cardíacas, como la hipertensión, como la dislipidemia, los pacientes con diabetes u obesidad. Ese mismo círculo de características que tiene un paciente caen en el paciente con fibrilación auricular. Hipertenso, diabético, obeso, es como el patrón, el perfil clásico. ¿Qué otras cosas se añaden? El tabaquismo, indudablemente. El tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular. La apnea obstructiva del sueño, importantísima. Pasa desapercibida un sinnúmero de veces porque el paciente ronca y roncar no es nada, ¿verdad? Exacto. Es esa apnea, esa pausa en la respiración que se crea durante el ronquido, dentro del sueño, esa somnolencia a mitad del día, viendo televisión me quedo dormido, hablando con alguien me quedo dormido, amanece y siento que no dormí porque me siento cansado. O sea, todos esos pacientes con síntomas de apnea del sueño, muy importante diagnosticarla porque una apnea no tratada, prolongada por muchos y muchos años, pues puede predisponer a que el paciente haga fibrilación auricular. Otros factores de riesgo, el consumo excesivo de alcohol, influye mucho. Vemos pacientes con un primer episodio de fibrilación auricular, que es luego de un consumo excesivo de alcohol en una ocasión. El término en inglés es el binge drinking, es salí de fiesta, tomé 4, 5, 6 copas y ese consumo pues me ocasiona una arritmia. Y con pacientes que, por ejemplo, tienen consumos, los que hacen ejercicio, que tienen consumo de quizás anabólicos, esteroides, este tipo de cosas, o la misma rutina de vida como el estrés, ¿pudiera producirlo? Si buscamos 100 pacientes con fibrilación auricular y a los 100 yo le pregunto o indago si tienen estrés, probablemente la mayoría me va a decir que sí. Entonces, por asociación decimos sí, el estrés produce fibrilación auricular. La verdad es que es complejo. La asociación entre el estrés y todas las enfermedades cardíacas se ha demostrado en un escenario más que en otro, y también en la fibrilación auricular. El uso de los esteroides anabólicos en general producen hipertensión, favorecen el desarrollo de trombosis venosa y pueden en algunos casos provocar fibrilación auricular. Le voy a mencionar en la parte del tabaquismo que tenemos ahora muy famosos los vapes en sustitución del cigarrillo. Estos vapes que vienen a sustituir el cigarrillo porque se supone que ayudan a disminuir el hábito del tabaquismo, ¿pueden producir la fibrilación? La nicotina en todas sus vertientes se asocia con fibrilación auricular. O sea que todos los derivados de la nicotina, uno u otro, masticado, cigarrillo cigarrillo electrónico, los puros, se asocian a fibrilación auricular. En una etapa inicial, ¿cómo yo pudiera como identificar que en mi cuerpo me da la alerta de que puedo yo estar padeciendo de alguna fibrilación auricular? Perfecto, excelente pregunta. Lo primero es si el paciente tiene las palpitaciones, ¿verdad? Uno se notará el corazón acelerado, puede notar el ritmo irregular, puede sentir falta de aire. La ventaja de la tecnología en esta época son los relojes digitales. O sea, que un reloj te ayuda. El reloj ayuda, eso está requete demostrado. Incluso estos relojes, se inició con los Apple Watch, no por hablar de la marca, porque ya todos los demás, estos relojes digitales han permitido la realización de un electrocardiograma. No solamente la medición del pulso, ellos van más allá y se realiza una tira de electrocardiograma que diagnostica la fibrilación auricular. Nosotros incluso en la consulta, si yo tengo un paciente con sospecha de fibrilación auricular,
que doctora, anoche me subió el pulso, yo me sentía muy mal, pero cuando lo veo en mi consulta todo está bien. Ajá. Entonces yo no puedo decir si él tiene o no tiene, tengo que tratar de agarrar la arritmia en el momento en el que el paciente se siente mal. Es una de las cosas que les recomendamos. Bueno, si usted tiene un reloj de estos que miden el pulso, colóqueselo, duerma con él, y si usted nota que se siente mal, revise su pulso. Porque si el paciente se siente acelerado, se siente con el pulso irregular y tiene la frecuencia en 60, probablemente, ¿verdad?, no tiene en ese momento una arritmia con el pulso rápido. Sí. Por el contrario, si se siente mal y revisa el pulso y va a 140 y estaba dormido, no debe tener el pulso en 140 acabado de despertar. Entonces, esas son cositas que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Los relojes que permiten hacer un electro, incluso te dicen, bueno, este ritmo no tiene un latido luego del otro, y ya esa irregularidad te va a ayudar a hacer el diagnóstico de que puedes tener fibrilación auricular. ¿De qué otra forma lo diagnosticamos? Colocando un holter. Son estos cablecitos que van en el pecho, parecido a un electrocardiograma, que el paciente puede durar un día, 2 días, 15 días con el aparatito puesto, y nos permite estudiar su ritmo cardíaco y ver si realmente en algún momento de esos 15 días pues ocurrió una arritmia. Es difícil porque la arritmia suele ser muy, el término es caprichosa, ¿verdad? Porque va y viene, la tengo ahora, a los 10 minutos se va, la tengo ahora, vuelve a los 15 días o vuelve a los 3 años. O sea, la forma en que recurre la arritmia es muy imprecisa, no podemos predecir cuándo va a tener el paciente el evento. Entonces, tratar de agarrar el electrocardiograma cuando el paciente tiene el episodio, a veces es muy cuesta arriba. Sí, porque generalmente el electro te lo hacen como en 15, 20 minutos. Sí, no. Pero con el Holter me imagino que es más fácil identificarlo porque duran 24 horas. Claro, el paciente tiene el aparatito todo el día o por varios días, y si en esos días hizo el episodio, pues yo puedo darme cuenta. Sí. ¿Y por qué es importante darse cuenta? Porque el tratamiento es diferente. Ajá, dependiendo del tipo de... Yo le iba a preguntar justo esto, si hay algún factor que quizás sea genético, donde una familia que tenga esta fibrilación la pueda pasar a los otros, porque vemos que hay muchas enfermedades que siempre tienen, o condiciones que tienen factores genéticos. ¿En el caso de la fibrilación existe o no? Existen en muy baja cantidad de pacientes un factor de herencia familiar, pero la verdad es que el 95% probablemente son pacientes que la van a tener de forma idiopática, asociada a todos los demás factores de riesgo que la puedan ocasionar. Y más que ahora mismo estamos teniendo una población muy alta que está sufriendo de hipertensión. Me imagino que esta es una de las causas principales. La hipertensión no tratada en todas sus vertientes, sí. Y sobre todo porque la hipertensión en sí misma causa un daño al músculo cardíaco. Y esa degeneración del músculo cardíaco, por decir un término, pues cuando el corazón ya se ve afectado por una hipertensión no tratada a largo plazo, pues con mayor facilidad puede tener fibrilación. Y en el asunto donde tenemos automedicación, porque tenemos una población muy propensa a la automedicación, ¿habrían algunos medicamentos que pudieran producir de manera indirecta una fibrilación, quizás porque alteren el ritmo cardíaco de alguna forma al paciente? La verdad es que sí, o sea, hay medicamentos como en todo, que como efectos secundarios pudieran asociarse. Por poner el ejemplo de los broncodilatadores, hay medicamentos que se utilizan para nebulizar, que pueden acelerar un poco el ritmo cardíaco, y en un paciente que ya tenga la predisposición a tener fibrilación auricular o una aurícula, que no hemos hablado de dónde se origina, pero digamos que la aurícula, que es la cavidad del corazón donde están estas células que producen la fibrilación, que ya es una aurícula grande, que ya está debilitada, por decir, pues sí, algún medicamento que estimule el corazón, que se acelere, pues favorecería que el paciente tenga fibrilación. ¿Qué otra cosa que no comentaba? El paciente que está infectado, por ejemplo. Tenemos pacientes que se hospitalizan con neumonía, que se hospitalizan con una infección de orina, que tienen cualquier proceso infeccioso, que además de que esté en un solo órgano, puede irse a sistémico, al cuerpo entero, pues también es un desencadenante de que la arritmia pueda aparecer. Entonces ahorita estaba mencionando cómo es que se origina, cómo es que afecta esto al corazón. ¿Cómo es que se origina, que pudiéramos entenderle a la población, una arritmia, y cómo esto nos va dañando nuestro corazoncito? ¿Cómo se origina? La aurícula, el corazón tiene 4 cavidades. A mí me gusta dibujárselo al paciente, pero son 4 vamos a imaginar un cuadrado dividido en 4. Exactamente. Entonces hay 2 aurículas, que son las cavidades de arriba, y 2 ventrículos, que son las cavidades de abajo. Del lado izquierdo, el corazón se divide en un corazón derecho y un corazón izquierdo. Del lado izquierdo a la aurícula llegan 4 venas,
que son las que traen la sangre que ya tiene oxígeno desde el pulmón. El paciente respira, coge oxígeno, ese oxígeno va al pulmón y esa sangre ya oxigenada entra al corazón por esas 4 venitas en la aurícula izquierda. Okay. Se ha estudiado que en el nacimiento, bueno, en la desembocadura de esas venas en la aurícula izquierda, hay células que son las que producen la arritmia. Ahí se crea un circuito que es el que ocasiona que en ese lugar pues pueden entonces producirse. Por eso todas las enfermedades que agrandan la aurícula o que favorecen a que ella pueda cambiar su morfología, pueden también predisponer a tenerla. Sí, en el caso de enfermedades congénitas del corazoncito, estos niños que vienen con situaciones cardíacas, ¿pues pudiera presentar un cuadro de fibrilación o es muy común que una cosa vaya con la otra? Totalmente. En este caso. Totalmente. La fibrilación es una de las arritmias comunes en pacientes con cardiopatías congénitas. Sí. Hay muchas que pueden suceder, pero dentro de ellas está la fibrilación. Es decir, no es una arritmia relegada o que se dedica o que se presenta solamente en los adultos mayores. Puede verse en niños, puede verse en adolescentes, en jóvenes, en cualquier momento de la vida. Y los hábitos alimenticios, que yo creo que es la causa de absolutamente todo lo que nos pasa ahora mismito. ¿Qué tanto pudiera afectarnos y causarnos una fibrilación? Sobre todo porque tenemos una población joven que sale mucho, come a deshoras, entonces estos hábitos con el tiempo pudieran ser un factor. La verdad es que lo que más se ha estudiado es cuáles hábitos alimenticios favorecen la recurrencia de la fibrilación auricular. Okay. Me explico. El paciente que ya tuvo un primer evento, qué alimentos o qué bebidas pueden favorecer a que haga un segundo evento. Okay. Y en ese lugar entonces vemos el consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? Que ya comentábamos que puede favorecer a que haya un segundo evento o a que recurra. Vemos pacientes que, por ejemplo, tienen la fibrilación auricular al consumir algo tan sencillo como un vaso de agua fría. Sí. El paciente normal ya había hecho un evento y, doctora, me paré en la nevera, me tomé un vaso de agua con hielo y me sentí el corazón acelerado. Okay. Y eso pudiera desencadenar la arritmia. Pongo ejemplos tontos, sencillos, porque la verdad se ha ido estudiando qué es lo que pasa, o sea, por qué se puede desencadenar quizás por comidas picantes, estas comidas energizantes como el chocolate, la cafeína, son cosas que pudieran también causar que se produzca un episodio, no que me causa la arritmia, sino que la puede favorecer a su recurrencia. ¿Y cómo yo puedo diferenciar un día que me dé una taquicardia por X o Y, hasta de la nada, con otro momento donde yo deba poner ojo o como que usted recomienda que aunque sea un hecho aislado siempre vayan al médico? Ahí depende del paciente, porque si es usted, ¿verdad? Corazón sano, que no tiene no está tan sano, factores de riesgo, depende, porque si es en un escenario en el que no se supone que haya taquicardia, digamos, estoy en mi casa viendo televisión a las 8 de la noche, tranquila, sin nada, de repente me siento el pulso acelerado, pues yo o tengo un reloj digital que me permita medirme el pulso, o un oxímetro, que son estos aparatitos que se pusieron muy de moda en el COVID, que todo el mundo tenía un oxímetro. Los oxímetros me permiten medir el pulso, o el esfigmomanómetro, que es el aparatito de medir la presión, que además de que mide la presión, mide el pulso. Entonces son como diferentes formas que tiene el paciente para ver qué pasa. La forma más sencilla es medirse uno mismo el pulso, ¿verdad? Contar estos 2 deditos aquí en donde está la arteria radial. Hasta donde uno sienta el ritmo cardíaco. Exacto, yo siento la arteria latir y cuento cuántas veces en un minuto yo siento ese pulso ahí. Si digo, bueno, sí, ya me lo conté ahí hasta 130, estoy viendo televisión en la noche, no debería estar, pero no que esté el pulso en 130 no significa que es fibrilación auricular. Para hacer el diagnóstico necesitamos un electrocardiograma. Ahora, si a los 5 minutos ya la taquicardia se fue, bueno, vamos a ver, puedo esperar a la semana, ver con el cardiólogo si fue un evento de otro tipo, porque hay otras arritmias que causan ese pulso así. Si veo que siento mi pulso y yo lo siento irregular, porque se siente. El que está familiarizado en tomarse el pulso nota que es siempre el mismo ritmo. Ahora, cuando ese ritmo se pierde, pues ya hay algo que pasa. Todo ritmo irregular no es fibrilación auricular. Esto es como complejo, doctora, pero que usted dice una cosa y luego dice la otra. Bueno, es que existen otras cosas, existen las extrasístoles que también dan un ritmo irregular. Entonces, es importante que notemos el ritmo que está irregular, pero no simplemente eso hace el diagnóstico, porque pueden ser muchas extrasístoles, que es otra cosa que pudiera ocurrir.
Si vemos un evento hay que investigarlo, hay que verlo con el cardiólogo, con un médico internista, dependiendo del paciente, porque puede ser además de fibrilación otras cosas. ¿Cuál es la población que es más propensa a sufrir de la fibrilación auricular? Se lo pregunto porque ahora estamos viendo muchos jóvenes que están teniendo situaciones cardíacas significativas. Incluso estamos viendo muerte súbita en pacientes muy jóvenes. Entonces, me imagino que esto ha ido cambiando la media entre la población que puede ser más afectada, ¿o no? Lo más común son las personas por encima de los 65 años. Okay. Por mucho es la población más afectada. Ahora también se ven jóvenes que tengan algunos de los factores de riesgo que ya comentábamos. Sí. Jóvenes hipertensos, jóvenes con apnea del sueño, porque la apnea del sueño es otra enfermedad que no está relegada solamente a la población adulta mayor. O sea que en la juventud con factores de riesgo hay predisposición a tener la arritmia. Entonces, de lo que pasa es que hablándome de la apnea de sueño, yo siempre la asocio con pacientes que tienen sobrepeso. Y ahora mismo tenemos una población muy alta de pacientes con sobrepeso. Pero también, doctora, cuando tenemos pacientes que son sometidos a dietas estrictas, que se supone que esos pacientes entran en déficit calórico, pero tengo entendido que muchos se le acelera el ritmo cardíaco debido a esto. ¿Esto pudiera producir una fibrilación con el tiempo? Todo lo que de forma natural favorezca a que haya taquicardia en el cuerpo, puede ser por deshidratación, puede ser por anorexia, puede ser por una cetoacidosis o el aumento de las cetonas que pueden ocurrir, por ejemplo, en una dieta muy estricta, alta en grasas y con cero evidencia de carbohidratos. Todo lo que favorezca ese estado del cuerpo en acelerar su frecuencia cardíaca en un corazón que ya tenga predisposición a la arritmia, puede desencadenar la fibrilación auricular. Esto se lo pregunto porque ahora mismo está muy de moda, el estimularse, pero al final estos medicamentos lo que producen es que se te quite la hambre y tú duras mucho tiempo sin comer. Entonces yo entiendo que también como que los extremos pueden de cierta forma afectarte directamente al corazón si no hay un control, evidentemente. Así es. Y como somos una población dada a no ir al médico para hacerlo de la forma normal, sino de coger lo que al otro le colocaron, esto pudiera afectarnos directamente al corazón. Todos los medicamentos que se utilizan para pérdida de peso, por ejemplo, que ahora se están utilizando en diferentes escenarios, deben de serse guiados por un profesional, ¿verdad? Porque, como usted mencionaba, todos los excesos son dañinos y no todos los pacientes son iguales. O sea, hay condiciones particulares de una persona que pudieran predisponerlo a una fibrilación auricular y a otros no. En el método diagnóstico de la fibrilación auricular, ¿solamente es el ecocardiograma o se hacen otros estudios? Para diagnosticarlo, el método más certero, el universalmente utilizado, es un electrocardiograma. Con el electro que hay en todas partes del mundo, en la emergencia, en la consulta, en cualquier sitio donde vayamos, ¿verdad? Tenemos ese registro de una derivación del corazón, la actividad eléctrica, y ahí se diagnostica. Otras formas, un Holter, que es parecido al electro, pero es más prolongado, y una forma un poquito más digamos, fina, es los pacientes que ya tienen un marcapasos colocado. Como el marcapasos me registra toda la actividad eléctrica, también yo pudiera ver ahí el ritmo cardíaco. Lo mismo pasa el paciente que va a una emergencia y le colocan unos cables aquí para tener un monitor al lado de la cabecera de la cama, ¿verdad? Esos monitores, lo que suenan, registran una derivación de las actividades eléctricas y ahí también yo puedo ver el diagnóstico. Pero ahí me imagino que eso sería en caso de emergencia, que se colocaría el paciente. Claro, bueno, sí. El paciente que está en la emergencia de algún sitio porque se siente con taquicardia, bueno, pues así se puede hacer el diagnóstico. ¿Y no hay algún estudio que se pudiera hacer de manera preventiva para que una persona sepa que puede con el tiempo padecer de una fibrilación y se cuide para evitarlo? No existe. No existe. Pero sí existen los factores de riesgo que ya conocemos que predisponen. Entonces, si ya conocemos esa es la guerra campal. Si ya conocemos que la apnea, el alcoholismo, el tabaquismo, la hipertensión, todo eso predispone, bueno, pues me cuido de eso y listo. ¿Qué otra cosa sí nos ayuda a predecir? Es el ecocardiograma, es la sonografía cardíaca. Si yo tengo un paciente con una enfermedad cardíaca establecida, dependiendo de cuál sea, pues yo sé que puede tener mayor o menor riesgo de tener la arritmia. Entiendo. Tratamientos, ¿cuáles serían? En un paciente, ¿tiene que ir a quirófano? ¿Tienen que hacerse cirugía? Porque ese es el miedo que le tenemos todos. Mientras nada se opere, somos felices. Así es.
hacemos tanto énfasis en diagnosticar esta enfermedad porque tiene un riesgo. Hasta ahora todo suena como muy sencillo, se le acelera el corazón y listo. Bueno, doctora, se me quitó, ya pasó, yo no necesito hacer más nada con eso. No, porque donde se origina la arritmia, que es en la aurícula izquierda del corazón, cuando el corazón deja de latir a su forma normal, ahí en la aurícula ella se torna irregular, no se contrae adecuadamente, no se produce ese ritmo normal. Por ende, ahí se estanca la sangre. Donde quiera que tenemos sangre estancada se pueden formar coágulos. Y esos coágulos en el lado izquierdo del corazón, después de que salen de la aurícula, van al ventrículo, que es la parte de abajo, y del ventrículo salen a la aorta. Y de la aorta ellos pueden ir a cualquier parte del cuerpo. Van al cerebro, van al abdomen, van a las piernas. Es decir, que existe el riesgo de émbolos, ¿verdad? El émbolo es el trombo que viaja por la sangre. Entonces el lugar favorito donde van esos trombos es al cerebro. Y ocasionan un ACV o un derrame cerebral, un stroke, que es de los eventos asociados a la fibrilación auricular, ¿verdad? El que queremos evitar. No queremos que nadie tenga un evento cerebral. Así es. Sí. Y en dado caso de que, antes de la trombosis, ya estamos hablando de que yo tengo en la fibrilación un ritmo cardíaco acelerado, todo lo demás, pero entonces vienen otros síntomas que quizás sean más fuertes antes de llegar a la trombosis. ¿Cuáles serían estos? Bueno, la formación de un coágulo ahí en esa cavidad es lo que queremos evitar, y para eso hay tratamientos específicos que vamos a entrar en eso. Sin decir los medicamentos que se ponen creativos los pacientes. No vamos a mencionar medicamentos. Lo que quería decirle es que ahí el tener la arritmia por mucho tiempo me va a poner esa aurícula grande y a largo plazo me debilita el corazón. Y entonces causa que el paciente tenga falla cardíaca, que es el corazón débil, el corazón grande, que necesita pues mucho tratamiento para que el paciente no tenga síntomas asociados a eso. Bueno, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarlo con la pregunta para cuando regresemos. Entonces, en algún momento, si es necesaria la intervención quirúrgica o no necesariamente. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, me quedé en la pregunta de, en toda esta situación ya de cuando se va complicando la fibrilación auricular, ¿hay en algún momento que es necesaria la intervención quirúrgica? La respuesta corta sería no. Hay formas de tratar la fibrilación auricular sin ir al quirófano. Si queremos irnos a lo específico, ¿verdad? Para no generalizar, hay una forma de quitar la fibrilación auricular, o mejor dicho, de evitar las complicaciones asociadas a fibrilación auricular que se hace en el quirófano. Es una técnica muy antigua, se utilizaba el paciente que tenía que ir a cirugía por otras cosas, se hacen cortes en la aurícula, ligeros, minúsculos, que como por decir cortan la corriente que se produciría en ese lugar y evita que el paciente haga fibrilación nueva vez. Igual se puede cerrar la orejuela, es una aletita y un accesorio que tiene esa aurícula, que es donde se forman los coágulos principalmente. Yo la cierro y evito que ese paciente pueda tener un coágulo ahí formado en ese lugar y evito el riesgo de stroke. Pero esto es en el paciente que ya va a quirófano, a cirugía cardíaca, que ya tenía programada una cirugía, exacto. De forma general, no. Hay formas de tratar la fibrilación auricular sin cirugía.
Encontramos el coágulo en un paciente. ¿Cómo es el tratamiento con el coágulo? Cuando encontramos el coágulo ya estamos muy tarde. Generalmente queremos hacer todo lo posible antes de llegar ahí. Si ya está el coágulo, el tratamiento es con un anticoagulante, que son los medicamentos que licúan la sangre, y bueno, se utiliza por un tiempo específico hasta que notamos que ya el coágulo desaparece. Lo más importante es evitar que eso suceda, porque ya el coágulo pues puede o quedarse ahí en el corazón, o puede ir al cerebro, o puede ir a las piernas, o puede ir al abdomen, y el paciente hace isquemia del intestino, puede hacer isquemia de una pierna. O sea, después que ese coágulo está ahí, ya yo llegué muy tarde a la enfermedad. Entonces, lo importante es agarrarlo antes. Es el paciente de 60 años que tuvo un episodio, llegó a la emergencia, le hice el electro, vi la fibrilación. Ese es el paciente que a mí me interesa, porque es el paciente que yo tengo que evitarle el coágulo y que llegue a la ACV. Entonces, ¿cómo yo lo trato? Hay dos caminos por donde nos podemos ir. Primero, controlarle el pulso, porque muchos pacientes llegan con el corazón muy acelerado, y hay medicamentos específicos para frenar el pulso. Y luego está el control del ritmo. El ritmo es volver ese paciente al ritmo normal. Muchos pacientes leen en el electro que dice ritmo sinusal y dicen, ay doctora, tengo algo malo. El ritmo sinusal es el ritmo normal. Y ahí es donde yo quiero llevar a mi paciente, a quitarle la arritmia, corregir, ¿verdad?, los factores que pueden llevar a que recurra a la arritmia y que se mantenga en el ritmo normal. Las formas de llevarlo a ritmo sinusal son muchas, que podemos desglosarlas quizás. Sí, eso le iba a preguntar justo, porque me imagino que tienen, cuando van a un plan de tratamiento, me imagino que aparte de la medicación, tienen que haber hábitos, no sé si hay dietas estrictas. Entonces, ¿cuáles serían como estas cosas que me ayudarían a volver a mi cuerpo a la normalidad? Claro, una vez ya quitamos la arritmia por el método que sea, las formas de evitar recurrencias son evitar el consumo excesivo de alcohol, que son como las cosas que comúnmente le orientamos a los pacientes. El consumo excesivo de alcohol, la pérdida de peso, porque la obesidad también se asocia. Si hay apnea del sueño, diagnosticarla y tratarla. Si hay hipertensión, diagnosticarla y tratarla, mantener unos niveles de presión arterial, ¿verdad?, en el rango en el que queremos. Son las cosas que favorecen a que la arritmia no recurra. Igual el ejercicio es primordial. Aunque sonara contraproducente, porque uno dice, bueno, si el paciente se ejercita, se taquicardiza y por ende puede tener arritmias. La verdad es que no. El paciente que se ejercita 3 veces a la semana, 45 minutos, con ejercicio cardiovascular, favorece a que no se desarrolle la arritmia. Doctora, ¿y estos pacientes que piensan que beberse una pastillita de la aspirina, que sabemos que es bastante famosa, a diario lo va a evitar cualquier condición cardíaca, incluyendo esta? ¿Qué tan factible es esto? La práctica de tomarse una aspirina viene de hace muchos años. Sí. Y es cierto que tiene una base científica. El paciente que tiene un dolor de pecho opresivo, que me voy porque me voy y se aprieta el pecho y un dolor insoportable, tomarse 4 aspirinas, que sería lo que haríamos cuando el paciente llega al hospital, probablemente le salva la vida, en el sentido de que la aspirina diluye el trombo que está en las arterias coronarias, que son las que se tapan cuando hay un infarto. Ese es un escenario muy distinto a lo que estamos al hablando. Paciente que tiene fibrilación auricular, al paciente que tiene dolor de pecho por una gastritis, por una hernia hiatal, dolor de pecho por cualquier otras cosas. O sea que ese abordaje de me tomé una aspirina porque, ¿verdad?, quiero evitar algo, es cierto que tiene una base científica, pero hacerlo rutinariamente en la población general, cuando se haga, probablemente no tenga el efecto que queremos, porque no sabemos cuál es el escenario que tiene el paciente en su casa. Entonces es importante no hacer las cosas por moda, por rutina, porque el objetivo es que evitar una complicación asociada al medicamento. La aspirina tiene muchos efectos secundarios, se asocia sobre todo a sangrado gastrointestinal, entonces no es un medicamento inocuo que podemos usar a la ligera. En el caso de que se presentan coágulos, generalmente se presenta uno, en un paciente se pueden encontrar 2 o 3 y pueden viajar a diferentes lugares y entonces complicar el diagnóstico del paciente. Sí, hay coágulos que son grandes, se pueden fragmentar, que sería lo que ocasiona que viajen como en partículas más pequeñas, y eso hace que cuando el paciente tiene, por ejemplo, un evento cerebral, en la resonancia o en la tomografía yo veo lesiones en diferentes sitios del cerebro. Yo digo, lo más probable es que esto haya sido por fibrilación auricular, porque una plaquita de grasa aquí no me va a dar lesión en el lado derecho del cerebro y en el lado izquierdo. Entonces esas son cosas que a nosotros nos orientan de que el evento que tuvo el paciente pudo haber sido por fibrilación auricular.
En el caso de la población más afectada me dijo que son las personas mayores de 60 años. En el caso de hombres y mujeres, ¿a quiénes se les presenta más frecuente? Ahí es relativo. Vemos que la incidencia es similar en ambos sexos. Dependiendo de los factores de riesgo, hay escenarios en los que puede ser más frecuente en las mujeres, escenarios en los que puede ser más frecuente en los hombres. Sí. En el caso de personas que tengan el consumo de tabaco y tengan el consumo de alcohol, eso hace que esta fibrilación se pueda presentar quizás antes de los 60 años. Claro que sí. Más o menos en qué edad están teniendo los rangos comunes ahora de que por estos hábitos le están llegando a la consulta. Nosotros tenemos pacientes de todos los rangos de edad. O sea, Ajá. por decir, la semana pasada yo tuve un paciente de 30. Que es bastante joven. Sí. La semana, que es quizá el mes pasado, tuve un paciente de 24. O sea, en la juventud, o sea, en los pacientes jóvenes se ve por diferentes cosas. Puede ser que ya tenga una condición de base en el corazón, una cardiopatía congénita, o puede ser que, bueno, alcoholismo, que está muy común ahora, y sobre todo el consumo social que pasa de lo social, y el tabaquismo en todas sus vertientes, la obesidad, mucha población joven es obesa, o sea que son muchas las cosas que pudieran. Hay pacientes sanos, corazón normal, que no fuman, no consumen alcohol, que tienen fibrilación auricular, porque tiene un componente idiopático que debemos entender que también existe. Doctora, en el caso de una persona que ya haya tenido un derrame, porque haya tenido un coágulo que se lo haya provocado la fibrilación, luego del tratamiento, ¿pudiera volver a presentarse el mismo cuadro? Sí, la fibrilación auricular en el paciente que ya tuvo un derrame cerebral tiene hay dos cosas que debemos hacer. Primero, el paciente necesita un anticoagulante, que es el medicamento que licúa la sangre y evita que haga otro evento, porque puede suceder otro evento cerebral. Y luego necesitamos tratar de eliminar la arritmia de forma permanente, porque el riesgo existe de que ahora no la tiene, pero pudiera volverla a tener. Entonces ahí hablábamos ahorita de los tratamientos para el ritmo. Existen varios, existe el que vemos que el paciente le dan el choquecito eléctrico, que lo vemos en las películas, que se llama cardioversión eléctrica. Es una forma de resetear el ritmo cardíaco, quitar la arritmia y dejar al paciente en el ritmo normal. Sin embargo, las aurículas, donde se origina la arritmia, el problema sigue ahí. Yo solo lo revertí, digamos, forzosamente. Otra forma de revertirlo es con antiarrítmicos. Son medicamentos, ¿verdad?, que como su nombre lo indica, evitan o quitan las arritmias. No son inocuos, tienen efectos secundarios, o sea que tampoco es la opción que preferimos en la mayoría de los pacientes. Y la tercera es la ablación. Es un procedimiento en el que se quema o se congelan, hay diferentes formas de hacerlo, pero vamos directamente al corazón, a donde se produce la arritmia, y eliminamos esas células ahí que la pueden causar. Es el tratamiento más definitivo. El paciente que ya se hizo una ablación puede volver a tener la arritmia, pero la tasa de éxito es muy alta. Hacerle una ablación nos asegura un éxito dependiendo del paciente, dependiendo del escenario, pero es mucho mayor que la cardioversión eléctrica y que el uso de medicamentos. Entonces, quitarla, entonces, discúlpeme, en algún momento entonces no se cura. El paciente siempre se va a tener que mantener pendiente a de que pudiera resurgir la fibrilación, o pendiente de que ya tiene ese diagnóstico. Es como o sea, me refiero a que es igual que la presión arterial, o sea, es algo de lo que te tienes que cuidar siempre después de que te lo diagnosticaron. Hay que estar pendiente siempre. Pongo el mejor de los escenarios. Un paciente de 30 años presentó fibrilación auricular, hizo 3 episodios en un año y decidimos hacer ablación. Se hace una ablación y en el paciente con un corazón con la aurícula pequeña, joven, sin muchos factores de riesgo, el éxito es más del 95%. Entonces existe un riesgo de un 5, 3, 2% de que cuando este señor tenga 50 años, 65 años, puede tener otro episodio de fibrilación auricular. Claro que sí. O sea, existe, es algo que hay que estar pendiente como cualquier otra persona de una condición que ya tuvo. Entiendo. En el caso de que se presenten de nuevo, como ya se dio un tratamiento previo de una forma, a veces hay que cambiar el tipo de tratamiento o siempre son repetitivos porque es la forma de tratar la fibrilación. Si el paciente ya tuvo una ablación a los 30 años y a los 50 la presentó de nuevo, a los 50 yo puedo intentar ablacionarlo de nuevo. O sea, no es que ya hice una y no puedo volver. Sí, se pueden hacer varias. Hay muchas cosas que se toman en cuenta, pero pudiera cardiovertirlo, quitársela brevemente con el choquecito eléctrico, ver si no vuelve el episodio, o puedo intentar antiarrítmicos dependiendo del escenario.
Entiendo. ¿Cómo es la vida de una persona cuando se le diagnostica la fibrilación? ¿Puede tener una vida normal? ¿Hay cosas que tiene que cambiar? Porque generalmente somos una población dada a que cuando nos sentimos bien, dejamos todo al lado, medicamentos, de estilo de vida y todo lo demás, porque ya yo estoy sano. Claro. Entonces estoy viendo que esto es una cosa con la que vamos a estar lidiando, aunque no esté latente, aunque no me esté dando síntomas. Entonces, ¿cómo es el estilo de vida? Lo difícil de la enfermedad y por lo cual hay una prevalencia tan alta es precisamente porque el paciente hace vida normal. O sea, no se siente nada, no tengo nada, hasta que me la encuentran casualmente. Las arritmias en un porcentaje de los pacientes se presentan con el corazón acelerado, pero en un otro porcentaje tienen un ritmo pulso normal. Por ende, hacen vida normal hasta que van a la consulta y le hacen un electro, o hasta que le toman el pulso el médico y se da cuenta que algo está mal. El que ya la tiene diagnosticada y es una fibrilación permanente, con el que ya vimos que no se puede quitar, pues hace también vida normal. El paciente que tiene más síntomas es el paciente que cuando tiene la arritmia el pulso va muy rápido. Entonces eso le impide su trabajo, le impide su día a día, porque digo, controle, pero algo tengo. Y entonces tiene que ir al médico y tratamos de controlarle el pulso. Pero esos son episodios aislados de un par de horas hasta que se logra controlar con medicamentos o con la forma de control de ritmo que se decida. Después de ahí, vida normal. Ahora, ¿qué tengo que evitar? Todos los desencadenantes que ya hemos comentado, que son importantes tenerlos en cuenta para que no recurra. ¿Cuándo debemos entender que tenemos que buscar ayuda urgente ante sintomatologías de que pudiera ser una fibrilación? Taquicardia que persista por encima de, digamos, 5 o 10 minutos, me sigo notando el pulso muy rápido, hipotensión marcada, dificultad respiratoria, fatiga, ¿verdad?, marcada o fuera de proporción con la actividad que el paciente estaba realizando. Todos esos síntomas, dolor de pecho, que persista, que sea de intensidad muy fuerte, debe buscar atención médica. Tú sabes que nosotros tenemos diferentes tipos de personalidades y a veces los tipos de personalidades frecuentemente se asocian con situaciones cardíacas, sobre todo aquellas personas que son coléricas, que reaccionan entre todo. Y estamos en una población donde de 5 de la tarde a 7 de la tarde el caos del tráfico hace que todas estas situaciones, exacto, quizás suban, quizás vengan estos piques con estas taquicardias de la nada. Son situaciones aisladas, pero cuando se presentan con mucha frecuencia, y como estábamos hablando ahorita con el mismo estrés, con el tiempo pudieran producir algún tipo de situación cardíaca que tuviera que ver con la fibrilación. En el paciente que tiene un corazón predispuesto a esto, sí. Sí. ¿Cómo yo sé si mi corazón está predispuesto? No hay forma de saberlo, ¿verdad? O sea, a menos que vaya al médico. Es difícil, pero es una mezcla de cosas. Ahora, estrés hay siempre. Lo importante del estrés es cómo nosotros respondemos a él, porque el de 15, la de 20 y el de 50, yo le pregunto y tienen estrés laboral, personal, económico, la universidad, la escuela, mis padres, o sea, todo en la vida nos ocasiona estrés. La forma en que nosotros respondemos a ella, y ahí viene la importancia de la salud mental, de la educación en este sentido, de cómo yo respondo al tráfico, de si me pongo a escuchar un podcast, escucho una canción, me entretengo en el camino o me frustro porque no voy a llegar a tiempo o voy tarde. O sea, hay un montón de cosas ahí que pudiéramos ampliar en temas de salud mental, de psicología, de responder a los estresores. Si esos síntomas se presentan todos los días, varias veces al día y persisten, el paciente necesita una evaluación con un cardiólogo, colocamos un holter, nos damos cuenta de que tiene o no tiene fibrilación, y si no la tiene, pues entonces ya descartado la enfermedad, me voy por la parte emocional que pudiera yo trabajar. Entiendo, doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría que le dejara a la población un mensaje respecto a la fibrilación y sobre todo dónde pudieran ir allá en Sedima en dado caso de sentir alguna sospecha de que pudiera estar padeciéndola. Bueno, el mensaje que yo quisiera que se quede como resumen de nuestra conversación es que la fibrilación es una causa muy común de eventos cerebrovasculares y no queremos que nuestros padres, abuelitos, familiares tengan un evento cerebral. Hay formas de evitar los eventos cerebrales en pacientes con esta condición y para eso tenemos que diagnosticarla a tiempo. ¿Dónde ir? Bueno, en Sedimar tenemos una clínica de fibrilación auricular. Son cardiólogos electrofisiólogos, especialistas en arritmias, que bueno, están ahí para ofrecerles todas las opciones de tratamiento que existen.
De forma general, el cardiólogo clínico puede evaluar, diagnosticar y tratar la fibrilación auricular en el paciente sin complicaciones mayores. Para casos más complejos, pues tenemos, y también para los simples, la clínica de fibrilación auricular en Sedimán. Bueno, doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla en nuestro programa y espero que toda esta información le sirva a la población, sobre todo en algo que es no latente, pero sin embargo sí está dentro de nosotros. Es muy importante. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide la doctora Jessica Álvarez. Thank you.